Si te gustan los bombones Raffaello y los postres con coco, quédate a ver cómo preparo estos deliciosos y sencillos pasteles. Comenzamos preparando 12 bizcochos de soletilla para hacer 6 pasteles. Calentamos un vaso de leche y dejamos que se temple. Yo estoy utilizando leche desnatada, pero podemos utilizar bebida vegetal o incluso leche de coco para dar más sabor. Seguidamente vamos a derretir 150 gramos de chocolate blanco. Podemos hacerlo en el microondas en intervalos de pocos segundos para que no se queme o bien al baño María. Ponemos el bol con el chocolate en un cazo con agua y lo calentamos a fuego medio. El agua no tiene que llegar a hervir. Mezclamos el chocolate hasta que se derrita por completo. Cuando veamos que los trocitos de chocolate son ya muy pequeños, podemos apagar el fuego y con este calor terminará de derretirse. En este punto que ya tenemos el chocolate completamente fundido, dejamos que se enfríe, ya que no podemos mezclarlo de inmediato con la nata porque con el contraste de temperatura se solidifica y quedan trocitos duros de chocolate. Ahora, mientras que el chocolate se enfría, montamos la nata. En un bol ponemos 200 ml de nata para montar bien fría y con la ayuda de unas varillas eléctricas comenzamos a batir. Este paso se puede hacer con unas varillas de mano, nos llevará más tiempo y necesitamos un brazo fuerte, pero se puede. Necesitamos una nata semimontada, densa y que se formen surcos, para conseguir una crema de nata, coco y chocolate bien suave y aireada. En este punto añadimos el chocolate blanco, que ya habrá perdido bastante temperatura. Añadimos también 3 cucharadas soperas de coco rallado y mezclamos delicadamente con una espátula hasta conseguir una crema tipo mousse, cremosa y bien unificada. Mirad qué pinta tiene, esos grumitos que se ven son el coco que aportan sabor y textura a la crema. La ponemos dentro de una manga pastelera y comenzamos a formar nuestros pasteles. Si no tenéis manga pastelera podéis utilizar una bolsa de las que venden en el súper para congelar alimentos. Rellenamos con la crema los bizcochos, por la parte en la que no está el azúcar. Ayudándonos con la manga es mucho más sencillo como podéis ver. Colocamos otro bizcocho encima formando un sándwich. Los remojamos en la leche y los rebozamos en abundante coco rallado. El baño en la leche tiene que ser lo justo para que se humedezcan ligeramente los bizcochos, ya que si se mojan demasiado se romperán y nos quedaremos sin pastel. Colocamos nuestros pasteles en estas cápsulas de papel para magdalenas, para que queden más vistosos y poder cogerlos sin tocarlos demasiado, ya que a medida que pasa el tiempo se van humedeciendo. Estos papelillos los encontráis en cualquier súper. Cubrimos la superficie con una capa generosa de crema, decorando y dando un toque más vistoso a nuestros pasteles. Si no tenéis boquilla podéis hacer montañitas de crema que también quedará muy bonito. Mirad qué chulada de pastel, qué bonito queda. Colocamos un bombón Raffaello y le damos un toque de color rojo con unas frambuesas. Podéis poner fresas o unos granillos de granada también. Y ya tenemos nuestros pasteles Raffaello de coco listos para servir. ¡Qué bonitos son y qué ricos están! La crema está muy buena, tiene una textura tipo mousse. Muerde los trocitos de coco y tiene el sabor especial del chocolate blanco. Además no ha quedado muy dulce, está bastante bien y combina genial con el sabor de los bizcochos. Es un pastel que se come solo, ya que no se hace nada empalagoso. Son unos pasteles muy sencillos en los que no vais a invertir mucho tiempo y el resultado ya lo estáis viendo. Son muy vistosos. Cuando los saquéis a la mesa dejaréis a los vuestros con la boca abierta. Decidme en los comentarios qué os ha parecido esta propuesta y si os ha gustado podéis compartir este vídeo para que llegue a más gente. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!